Muchos de nosotros usamos la frase el Evangelio y hablamos como si supiéramos claramente de lo que se trata. Y pienso que mucha gente habla sobre el Evangelio y no sabe exactamente lo que es. Está definido muy claramente por Pablo en 1 Corintios 15, versos del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Y continúa a definir el Evangelio. Y el Evangelio se define en 3 simples hechos históricos. No es complicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio consiste en 3 simples hechos históricos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando estos hechos no se nombran, el Evangelio no se predica. Hay un montón de predicaciones evangélicas que no contienen el Evangelio. Estos son los 3 hechos vitales que tenemos que divulgar. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó el tercer día. Y la autoridad máxima no fueron los testigos que lo vieron resucitado, sino las Escrituras. Esa es la autoridad. Pablo dice 2 veces, como dice las Escrituras. Hay personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús, pero piense que la última autoridad es la Escritura. Y que si recibimos estos simples hechos por fe, sin obras, sin lo que hacemos, la justicia se nos será asignada. Seremos contados como justos. Y es importante ver lo que Pablo dice. No es por lo que hacemos, es por lo que creemos. No es por obras, sino por fe. Y sigue en Romanos 4 para discutir la lección que podemos aprender sobre Abraham. Y dice que a Abraham le fue contado por justicia. Y después Pablo empieza a hablar de la lección que aprendemos de esto. Y dice en Romanos capítulo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si trabajas para alguien y recibes tu salario, es una deuda, no es gracia. Él te lo debe, pero no es así como alcanzamos justicia. No es por las cosas que hacemos, no es algo que nos ganamos. Y después dice algo maravilloso. Yo le digo a la gente que si usted no se sorprende por las cosas que encuentra en la Biblia, puede ser porque nunca ha leído la Biblia, porque contiene las oraciones más sorprendentes. Así que Pablo continúa diciendo en Romanos 4, verso 5, y continúa diciendo, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si quiere que su fe sea contada como justicia, ¿qué será lo primero que tiene que hacer? Deje de trabajar. Mientras usted siga pensando que se las puede ganar con su trabajo, no lo va a recibir. Esto es lo más duro para las personas religiosas. Estamos tan acostumbrados para hacer algo para ganar el favor de Dios. El favor no se puede ganar. La gracia no puede ser ganada. Por definición, no puede ser ganada. Así que lo primero que usted tiene que hacer para ser encontrado justo delante de Dios es parar de tratar. No trabaje. Eso es un pare para mucha gente. La Biblia es un libro fascinante. Más fascinante de lo que muchos se pueden imaginar. Ahora, ¿cuál es la relación real entre la fe y las obras? No es que las obras no sean importantes. Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
No podemos siquiera jactarnos de decir que tenemos fe, porque solo tenemos fe si Dios nos la da. No es algo que podamos producir de nosotros mismos. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y en muchos lugares donde se habla sobre la gente que creen que son justos por sus obras, Pablo dice no por obras para que nadie se gloríe. Puede ver que una religión de obras amplifica el orgullo del hombre, y el orgullo es el gran pecado básico. Así que Dios ha diseñado una forma de hacernos justos que no involucre nuestro orgullo. Dios resiste al orgulloso, pero exalta al humilde. Ha encontrado una manera de hacernos justos sin que se involucre nuestro orgullo. Así que debemos estar continuamente en nuestro Creador, en contra de todo lo que alimente el orgullo. Y la religión básicamente alimenta también el orgullo. Si es una religión fuera de la gracia de Dios, entonces alimenta el orgullo. Pero existe un lugar para las obras. No es que no son importantes, es solamente darle su orden correspondiente. Efesios 2:10 lo dice de una forma muy clara. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo, y la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, entonces Dios tiene obras apropiadas para esta nueva creación, que la antigua naturaleza no puede trabajar. Caminamos en las buenas obras que Dios nos ha preparado. Así que usted tiene que ser creado una nueva criatura por fe, antes de que camine en las buenas obras. Después, las buenas obras se vuelven muy importantes, pero tiene que tener el orden correcto. Primero usted es una nueva creación, por la fe, y después las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. No sé si muchos se han dado cuenta que realmente no necesitan trabajar las cosas que hacen para Dios. Si ustedes ya son nuevas criaturas en Cristo, entonces Dios ya ha trabajado estas cosas. Lo que usted debe hacer es descubrir las obras de bien que Dios tiene para usted. No intente hacer su propio plan para su vida. Descubra cuál es el plan de Dios. Y muchas veces es tan diferente de lo que esperaríamos. La gracia es una palabra maravillosa, pero muchas veces es abusada. Un montón de gente que usa la palabra gracia no tienen idea de lo que realmente significa. La raíz del significado de gracia es belleza. Y es una belleza que Dios nos imparte por creer en Él. Él nos hace agradables por su gracia. Y después de esto dice Pablo en Romanos 11, versículo 6, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. En otras palabras, en mi lenguaje, no se puede ganar la gracia. Todo lo que usted pueda ganar no es gracia. Y esto puede ser algo humillante para muchos de nosotros. Debemos depender de su gracia, no la podemos ganar. Nada de lo que podamos hacer puede obtener la gracia de Dios, sino que por gracia somos salvados a través de la fe. Y justo cuando usted se esté emocionando acerca del hecho de que tiene fe, recuerde cuando dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No tiene absolutamente nada de qué sacar pecho si ha sido salvado por fe. Dios ha hecho esto para protegerlo del mayor pecado de todos, el cual es el orgullo. La salvación es por gracia, a veces problemático para algunos que profesan cristiandad. Recuerdo alguna vez haber dicho, por supuesto, el cristianismo no es un conjunto de reglas. Y después miré a las personas y estaban en shock. Y creo que el shock no hubiera sido tan fuerte si hubiera dicho Dios está muerto. Su concepto de cristianismo era un conjunto de reglas. Tal vez ese es su concepto. Déjeme decirle que el cristianismo no es un conjunto de reglas. No puede alcanzarlo usted por reglas. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. Muchos siglos atrás, Job gritaba su agonía.
en Job capítulo 9, versículo 2, ¿cómo puede ser un hombre justo ante Dios? Y sus amigos religiosos ridicularizaron la idea de que nadie puede ser justo ante Dios. Pero Dios escuchó ese clamor y muchos años después, a través de la epístola a los Romanos, responde la pregunta de cómo un hombre puede ser justo ante Dios y no es por obras o por reglas. En Romanos 3:20 dice, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y se preguntará cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley era el diagnóstico divino, para exponer su problema, exponer que usted tiene un problema llamado pecado. La ley puede diagnosticar nuestro problema, pero no lo puede solucionar. Solo puede ser resuelto por gracia. Así que necesita la ley para que lo lleve al punto donde se dé cuenta que necesita la gracia. Ese es el propósito. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 10 y 11 de su epístola, Santiago 2, versos 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, ahora él le está hablando de la ley de Moisés, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Se dan cuenta de lo que dice Santiago? O guardas toda la ley, o no la guardas del todo. El guardar el 99% de la ley es no guardar la ley. La ley es un sistema completo. Evidentemente ninguno de nosotros puede guardar siquiera el 99%. Los judíos ortodoxos dicen que hay 630 mandamientos que hay que observar, y privadamente puede que admitan que no observan más de 32. Nadie hoy en día que esté vivo sobre la tierra puede guardar toda la ley de Moisés. Nadie lo ha hecho excepto una persona. ¿Conoce su nombre? Sí, Jesús. Le dijo a sus jueces, ¿quién de ustedes me puede culpar de pecado? Y no pudieron contestarle. Es el único que ha guardado la ley. Ni tú ni yo lo hemos podido hacer. Y así es como piensa la mente humana. Yo me justifico con un conjunto de reglas. No es verdad. De pronto si guardaras toda la ley, pero no lo haces, nadie lo hace. Así que no puedes decir yo guardo tal porcentaje de la ley y es todo lo que necesito. Porque la ley es un sistema total. O la guardas toda o no la guardas. Y si guardas toda la ley, Dios te considerará justo, pero no puedes. Así que no nos queda otra alternativa que es la gracia, algo que ni tú ni yo podemos ganar. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que ahí tiene las dos alternativas. Puede estar bajo la ley o puede estar bajo la gracia, pero no puede estar bajo ambas. Y si está bajo la ley, no está bajo la gracia, y si está bajo la gracia, no está bajo la ley. Y las implicaciones de lo que dice Pablo van mucho más allá. Dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La implicación es que si usted está bajo la ley, el pecado tendrá dominio sobre usted, y la única forma de escapar del dominio del pecado es el parar de intentar cumplir la ley y entregarnos a la gracia de Dios. Yo le advertí que puede que esto no le gustara, y puedo imaginar que muchos de ustedes no les gusta esta verdad. Ahora, en Romanos 8:14, Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Aquellos que son guiados regularmente por el Espíritu Santo. Esa es la alternativa que tenemos al conjunto de reglas. ¿Cuánto más tiempo nos tomará para que nos demos cuenta que no podemos hacerlo nosotros mismos? No son nuestras obras, no son guardar las reglas. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Cualquiera que no haya entendido realmente esto, está en un estado como de penumbra. Creo que muchos cristianos viven como en un estado de penumbra, en la mitad del camino entre la gracia y la ley, y no saben cuál es cuál, y no saben cómo entregarse a la gracia de Dios.
Pero en Gálatas 5, versículo 18, Pablo dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora, hace un momento también dijo: el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Ahora, por favor, entienda que no estoy diciendo que es malo no seguir reglas. Lo que estoy diciendo es que guardar las reglas no lo hace justo. ¿Entendió? Déjeme decirlo otra vez. El mantener las reglas no lo hace justo. Ahora, la mayoría de ustedes pertenecen a una iglesia o denominación y tienen sus reglas. Y pienso que si usted pertenece a esa denominación debe guardar las reglas. Si no puede guardar las reglas, no debería pertenecer. Pero el que usted guarde las reglas no lo hace justo. De hecho, esta es una de las fuentes de mayor división en el cuerpo de Cristo, porque la mayor parte de los grupos religiosos tienen su propio conjunto de reglas, y la mayor parte de las personas en estos grupos piensan que guardar esas leyes los hará justos. Después ven a otras personas que no guardan sus conjuntos de reglas y dicen: bueno, ellos no son realmente justos, porque no guardan nuestras reglas. Así que, ¿se da cuenta cómo empieza el legalismo? Divide el cuerpo de Cristo. Y el problema es que si nos enfocamos en las reglas, probablemente perdamos la fe y puede que nos encontremos otra vez en esa penumbra.